Cuando el Señor dice que incluso llegues a la efusión de sangre por algo, es porque es muy en serio. Sí, lo leíste bien, hoy vamos a hablar sobre la guerra, y en específico de la ley que el Señor ha dado sobre ella, en cuanto en qué momento está bien y en qué contexto y situación los santos de los últimos días entramos en ella. Así que, bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de empezar, a quien le haya quedado pendiente, ya me compré otra chancla y miren, ya está perfecto, estoy muy feliz. En el libro de Mormón encontramos la historia del pueblo antinefileíta. Este pueblo que sabemos que viene de la predicación de Amón y sus hermanos entre los lamanitas. Lo que pasa básicamente en la historia es que un rey lamanita se convierte y luego él va a buscar a su papá, que es el rey de toda la tierra de los lamanitas, y entonces también se convierte y entonces al final acaban como predicando a todo el pueblo de los lamanitas la palabra del Señor. Muchos de los pueblos lamanitas se convierten. Sin embargo, hay cierta porción de ellos, los amalequitas y los amulonitas, si no me equivoco, que no quieren vivir, que no les gusta esa parte de ser gobernados por alguien que cree pues en Dios básicamente, ¿no? No están de acuerdo con el rey, fin. Y entonces lo que pasa es que se tornan como en contra de. El rey en ese momento muere y pone a uno de sus hijos y entonces ya toman el nombre de antinefileitas, los que eran lamanitas, pero que ya se convirtieron al Señor. En vista de que los otros lamanitas, porque estos van a ser lamanitas y estos antinefileitas, entonces los lamanitas empiezan a querer atacar a los antinefileitas y los antinefileitas entran en un concilio para saber qué hacer. Los que estamos enterados un poquito de lo que pasa en esa historia sabemos que se propone que no se tomen las armas y entonces lo que pasa es que pues llegan los lamanitas y matan a muchos porque salen sin armas y después se van y vuelve a suceder y bueno, en fin, el asunto es que lo que nos interesa para esta historia es la decisión que tomó el rey Lamoni y todo el pueblo antinefileíta de no tomar las armas. Claro que es una decisión admirable y bella y si los hace sentir más cerca de Dios es muy respetable. Fue su decisión y así sintieron ellos que estaban haciendo lo correcto. Pero en el afán que tenemos en este canal de aclarar muy claramente cuáles son las reglas y cuáles las excepciones, nos gustaría postular en este video que la actitud de Lamoni y su pueblo de no tomar las armas es más como la excepción que la verdadera regla y la ley del Señor. Antes de comenzar a explicarte en qué contexto el Señor nos ha dicho que la guerra es aceptable para Él, quiero dejarte clarísimo que en Eldon's Mission, en este canal, creemos que cualquier acto que lleve al derramamiento de sangre de otra persona está inherentemente mal. Lo voy a repetir, cualquier acto que acabe en quitarle la vida a otra persona es inherentemente malo. Aquí no estamos promoviendo nada que tenga que ver con la guerra ni con tales acciones y estamos en contra de ellas. Lo que vamos a hacer ahora es aclarar la visión que el Señor nos ha dado a través de sus profetas de lo que Él piensa sobre la guerra y cómo es la ley de Dios en cuanto al asunto, ¿vale? Empecemos leyendo Leales a la Fe. Es un libro que ya les he recomendado y el mío ya está muy gastado, pero es como básicamente un diccionario o una enciclopedia más o menos con temas y trae breves párrafos que explican sobre esos temas. En la página 98 encontramos el término guerra. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, somos un pueblo de paz. Seguimos al Salvador, que es el príncipe de paz, y esperamos su reinado milenario, época en que las guerras terminarán y la paz será restaurada en la tierra. No obstante, reconocemos que en este mundo a veces los líderes del gobierno envían tropas militares a la guerra para defender sus naciones y sus ideales. Entonces aquí hay algo importante, porque estamos en primera instancia diciendo, como yo les decía hace rato, en primera instancia la guerra está mal, no estamos a favor de ella, totalmente en contra de ella. Pero también entendemos que no vivimos en un mundo perfecto, no vivimos en un mundo ideal, estamos viviendo en un mundo caído y en este mundo caído hay circunstancias que no están del todo bien, como la guerra. Y el hecho es que vivimos en naciones separadas, vivimos con diferentes puntos de vista, con diferentes ideales y también con diferentes religiones y creencias. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un conflicto bélico entre un país y otro? ¿Qué pasa cuando hay guerra? Los santos de los últimos días que prestan servicio en las Fuerzas Armadas no tienen por qué debatirse entre ser leales a su país o a su Dios. Lo que está diciendo Leales a la Fe aquí es que no debería existir en nosotros este debate de no, es que como yo quiero ser fiel a Dios no voy a la guerra, o es que como está yendo él a la guerra él no es fiel a Dios. ¿Me explico? No existe ese debate, dice Leales a la Fe.
En la Iglesia creemos en estar sujetos a reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. El servicio militar demuestra dedicación a ese principio. Si se ordena a los santos de los últimos días a ir a la batalla, ellos pueden recordar el ejemplo del capitán Moroni, el gran líder militar del Libro de Mormón, que aunque era un guerrero poderoso, no se deleitaba en derramar sangre. Y dice ella para finalizar, si los santos de los últimos días tienen que ir a la guerra, deberían ir con un espíritu de verdad y rectitud, con el deseo de hacer el bien. Deberían ir con amor en el corazón por todos los hijos de Dios, incluso los que estén del lado contrario, así como Moroni. Moroni no iba a la guerra por odio a los lamanitas, ¿verdad? Entonces, dice leales a la fe, si se les requiere derramar la sangre de otra persona, no se contará ese acto como un pecado. Nos da el ejemplo de Moroni, y si adaptamos un poquito lo que Moroni hacía, recuerden que Moroni no salía a la guerra con los lamanitas solo porque le caían mal. Moroni salía a la guerra, recuerden el estandarte, él decía en memoria, o más bien por nuestros hijos, por nuestras esposas, nuestras familias, nuestra libertad, nuestro país, nuestra religión, todo eso, nuestro derecho. Entonces Moroni no salía a la guerra para atacar, Moroni salía a la guerra para defenderse. Y aquí quiero citar Doctrina y Convenios 98, que es una escritura fascinante que aborda el tema tan claro que muchos he escuchado le han llegado a llamar la ley de la guerra. Antes de ir a los versículos específicos de en qué momento sí tomar las armas para defendernos, es muy importante que esta sección de Doctrina y Convenios también incluye la premisa que yo y leales a la fe hicimos desde un inicio. Si vamos al versículo 16 de la sección 98, encontramos la siguiente escritura. Por tanto, renunciad a la guerra y proclamad la paz, y procurad diligentemente hacer volver el corazón de los hijos a sus padres y el corazón de los padres a los hijos. Así que de entrada, Doctrina y Convenios 98, la que se conoce como la ley o la sección de la guerra, nos está explicando que en primera instancia deberíamos estar evitando la guerra a toda costa y predicando la paz, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando, como en la situación de Moroni, pues llegan a atacarnos? Ahí viene esta sección que especifica eso en cuanto a la ley, al menos en cuanto a Dios. Voy a leer a partir del versículo 23. Ahora os hablo concerniente a vuestras familias. Si los hombres os hieren a vosotros o a vuestras familias una vez, y los soportáis con paciencia, sin injuriarlos ni procurar vengaros, seréis recompensados. ¿Qué dice la escritura aquí? Dice que si alguien viene, te ofende o te lastima a ti y a tu familia, y tú no buscas venganza, será recompensa sobre ti, ¿vale? Después dice, mas si no lo soportáis con paciencia, os será contado por medida justa impartida a vosotros. El 25. Y además, si vuestro enemigo os hiere por segunda vez, y no injuriáis a vuestro enemigo, mas lo soportáis pacientemente, vuestra recompensa será 100 tantos más. Y además, si os hiere por tercera vez y lo soportáis con paciencia, vuestra recompensa os será cuadruplicada. Y estos 3 testimonios, es decir, el que él haya venido contra ti 3 veces y tú no lo hayas injuriado ni hayas buscado venganza, y estos 3 testimonios, dice la escritura, acusarán a vuestro enemigo si no se arrepiente, y no serán borrados. Es decir, estas injurias que te ha hecho él a ti o a tu familia. Y ahora, de cierto os digo, continúa el versículo 28, si dicho enemigo se escapa de mi venganza, de modo que no es traído a juicio delante de mí, entonces os aseguraréis de advertirle en mi nombre que no venga más contra vosotros, ni contra vuestra familia, ni tampoco contra los hijos de vuestros hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. Y si entonces viene contra vosotros, o vuestros hijos, o los hijos de vuestros hijos hasta la 3ª o 4ª generación, entregaré a vuestro enemigo en vuestras manos. Y entonces, si lo perdonáis, seréis recompensados por vuestra rectitud. Y también vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Es decir, que si ya te atacó 3 veces, bla, 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 y al final el Señor lo pone en tus manos cuando Él no se ha arrepentido, ni ha cambiado el agravio, ni nada de eso. El Señor lo pone en tus manos, dice la Escritura, y si tú lo perdonas, te es recompensado por tu rectitud. Sin embargo, y esto es muy interesante, está en vuestras manos, dice el Señor, está en tus manos. El Señor dice, no estoy tomando yo la decisión, no te estoy diciendo que lo perdones ya. Está en tus manos
y si le pagáis de acuerdo con sus obras, quedaréis justificados. Es decir, que si la agresión se la regresas, después de todas estas 3 veces que estamos hablando, dice el Señor, quedáis justificados. Si ha atentado contra vuestra vida y peligra vuestra vida a causa de él, vuestro enemigo está en vuestras manos y quedáis justificados. Estamos aquí hablando de un escenario en el que una persona no solo nos ha agredido o que nos ha dicho una ofensa, sino estamos hablando de daños físicos y estamos hablando de que nuestra vida corre peligro. Entonces el Señor, al menos en la ley del Señor, porque ahorita no estamos hablando en leyes civiles ni en leyes de países, eso ya será otro tema también, pero en cuanto al Señor, cuando el enemigo ha venido 3 veces contra ti y ha atentado contra tu vida y tú le has perdonado 3 veces, ahora está en tus manos. Si tú le deseas, el Señor lo va a poner en tus manos, dice ahí. Si tú lo decides perdonar, muy bien. Pero el Señor te dice, pero está en tus manos. No me voy a meter yo. Si tú lo quieres perdonar, bien. Si no, es justo. Te ha agredido y casi matado 3 veces. Es justo. He aquí, dice el Señor, esta es la ley que di a mi siervo Nefi y a tus padres José y Jacob e Isaac y Abraham y a todos mis profetas y apóstoles antiguos. Y además esta es la ley que di a mis antiguos, que no saliesen a la guerra contra ninguna nación, tribu, lengua o pueblo, salvo que yo el Señor se los mandara. Entonces aquí es otra cosa, no salimos a la guerra como pueblo, salvo que el Señor lo mande. Esto es un ejemplo diferente al que decía leales a la fe, porque él hablaba de como guerras entre naciones, ¿no? Y aquí estamos hablando más como de pueblo del Señor. Pero bueno, este principio que sigue es importante. Y si alguna nación, lengua o pueblo proclama la guerra en contra de ellos, primero izarán un estandarte de paz a esa nación, lengua o pueblo. Es decir, si alguien nos proclama la guerra, decimos, oye, pues nosotros no queremos guerra. Dice, y si el pueblo no acepta la oferta de paz, ni la segunda ni la tercera vez, habrían de traer estos testimonios ante el Señor. Llegamos con el Señor y decimos, oye, ya le dijimos que no queremos problemas con ellos ya 3 veces y no entienden. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, entonces yo el Señor les daba un mandamiento y los justificaba para salir a luchar contra esa nación, lengua o pueblo. Esta escritura aclara muchísimo qué postura tiene la iglesia y tenemos como pueblo en cuanto a estos actos bélicos. Entendemos, por supuesto, que la idea o la primera pauta no es ir a pelear nada más. Entendemos que solo será en defensa propia y el Señor lo dice cuando me traigas 3 testimonios de que en realidad has tratado la paz, que no has tenido que intentar la venganza contra nadie, pero Él sigue insistiendo en atacarte y en poner en peligro tu vida y la de los tuyos. ¿Me explico? Ahora, puedo estar casi seguro que por ahí va a haber alguien que dirá, Braulio, ¿pero qué hay de eso de poner la otra mejilla? Claro, tiene sentido, solo que hay 2 cosas que quiero mencionarte, bueno, 3 tal vez, que quiero mencionarte en cuanto a esa escritura. La primera es que tomes en cuenta los números. Jesucristo dijo, si alguien te da en la mejilla derecha, ponle en la izquierda. Esos son 2 agravios. Aquí ya estamos hablando de 3 y más. Y aparte de eso, la segunda cosa que quiero aclarar aquí es que no estamos hablando solo de cachetadas. Aquí ya estamos hablando de atentar contra tu vida. Es muy diferente que alguien te dé una cachetada y tú le pongas la otra mejilla a que otra persona o grupo de personas estén tratando de atentar con la vida de tu familia. Esas son situaciones muy diferentes y las leyes también aplican muy diferente. Tenemos que también entender que hay un espectro de agresión. Una cosa es que me digan una majadería en la calle y otra es que vengan contra mi familia a de verdad quitarles la vida. Es muy diferente. La tercera cosa que tengo que decir al respecto de esto es que a veces el quedarnos solo con una escritura y no ver otras escrituras que hablan del tema nos podría no dejar clara la ley del Señor. Es decir, si tomamos la escritura de poner la otra mejilla para estas circunstancias, podríamos realmente no estarlas entendiendo, al menos no en la visión que el Señor tiene de ellas. Por ejemplo, cuando en el libro de Mormón, en Alma 43, el capitán Moroni ya empieza a tomar su papel, el libro de Mormón también te explica básicamente esto de la guerra y el por qué los nefitas salieron a luchar. Esto es un tiempo después de la historia que hablamos de los antinefileitas. En el versículo 46 de Alma 43 dice lo siguiente, y estaban haciendo lo que sentían que era su deber para con su Dios, esto es salir a la guerra, porque el Señor les había dicho y también sus padres. ¿Qué les había dicho el Señor y sus padres? Si no sois culpables de la primera ofensa ni de la segunda, no os dejaréis matar por mano de vuestros enemigos. Es algo parecido a lo que dice el Señor, ¿no? Oye, si tú no eres culpable de la primera y de la segunda, pero tampoco vas a dejar que maten a tu familia.
¿vale? El versículo 27 dice, además el Señor había dicho, defenderéis a vuestras familias aún hasta la efusión de sangre. Esto es interesante porque lo anterior, lo de que si no eres culpable de la primera y la segunda ofensa, el libro de Mormón dice que el Señor y los padres decían eso, pero el libro de Mormón enfatiza en el siguiente versículo, el Señor ha dicho, y entonces te explica, defenderéis a vuestras familias aún hasta la efusión de sangre. Y ese es un mandamiento, lo dice en imperativo, dice defenderás, tú lo harás, ¿vale? Defenderás a vuestra familia aún hasta la efusión de sangre. Si nosotros solo tomáramos el ejemplo de la escritura de pon la otra mejilla o solo la escritura del rey Lamoni dejando sus armas enterradas, no tendríamos el contexto entero en el cual el Señor habla o ve la guerra. Y aunque claro que sí, es muy bonito que el rey Lamoni y su pueblo hayan decidido dejar las armas enterradas como un convenio y también para no lastimar a sus hermanos, es muy poético, es muy hermoso, pero no significa que sea la regla eterna del Señor. ¿Me explico? Y esto lo estoy diciendo porque este ejemplo podría usarse en mal sentido, diciendo como deja que te pisoteen o deja que te maten. Y ese no es el propósito del libro de Mormón aquí. El libro de Mormón no nos está diciendo cuando alguien te ataque pues deja que te maten y a ti y a toda tu familia. Esa no es la intención. Y creo que algunos por estar un poquito equilibrados o desequilibrados más bien hacia un lado, podríamos dejar que cosas malas o que personas nos estén haciendo cosas malas a nosotros y a nuestros seres queridos, cuando en realidad ese no es el mensaje del Señor para nosotros. Repito, es muy hermoso que ellos tomaron esa decisión, es muy valiente y se honra. Sin embargo, vuelvo a repetir algo que es importante. Parece que en el contexto entero de las escrituras que estamos viendo y que vamos a seguir viendo, eso es más bien la excepción que la regla. ¿Sí? El Señor está diciendo, no dejaréis que os maten. Así que, aunque el pueblo de Lamoni, los antinefileitas, fueron muy valientes al tomar esa decisión y es algo que se puede admirar muchísimo de ellos por el amor que tenían a sus hermanos, eso no quiere decir que esa sea la regla para toda la iglesia o la ley que el Señor tenga al respecto del tema. Ok, ahora vamos a ir a un ejemplo práctico en el que se ve aplicada esta ley. Ya vimos la ley de doctrina y convenios que el Señor dice en cuanto a la guerra y sabe si alguien viene con intenciones de dañarte a ti o a tu familia de manera física, no solo con insultos, ¿vale? Entonces el Señor nos dice, si no eres culpable de la primera ofensa, no le guardas rencor ni buscas venganza, y pasa lo mismo la segunda y la tercera vez, el Señor lo va a poner en tus manos y ya es tu decisión si decides perdonarlo o si no, pero eso ya es una decisión personal y el Señor no te está diciendo qué decisión tomar, solo te está diciendo si haces esto, pues es esto y si haces esto, pasa esto, pero yo no tengo ningún problema, es lo que dice el Señor ya en esa circunstancia. Vamos a repasar un poquito la historia de Nefi cuando regresa a la Jerusalén, cuando regresa a Jerusalén por las planchas. Si tú recordarás, el primero en ir por las planchas es Lamán. Y en primer Nefi 3, ya me perdí. Ok, el 12. En primer Nefi 3:12 dice que Lamán le pidió a Labán los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce que contenían la genealogía de mi padre. Y he aquí, aconteció que Labán se llenó de ira y lo echó de su presencia y no quiso que él tuviera los anales. Por tanto le dijo, he aquí, tú eres un ladrón y te voy a matar. Aquí tenemos ya el primer intento de asesinato de parte de Labán para alguien que era de la familia de Nefi. Esta es la primera vez, Lamán, me confundo. Lamán, el hermano de Nefi, entra, Labán le dice, Nel, no te doy las planchas y aparte te voy a matar. Y entonces Lamán dice que huyó de la presencia y pues se escapó, ¿no? de esa matanza. Y entonces después lo que hacen los hermanos de Nefi es, oye, ¿qué vamos a hacer? Y Nefi se le ocurre, oye, vamos por el oro o las posesiones que tenemos en nuestra casa y le decimos, ¿sabes qué? No nos des las planchas, te las compramos a cambio, ¿te parece? Y entonces hacen eso, van con Labán, le entregan el oro y Labán hace lo siguiente. Y aconteció que cuando Labán vio nuestros bienes, estoy en el versículo 25, y que eran grandes en extremo, él los codició. Por lo que nos echó fuera y mandó a sus siervos que nos mataran a fin de apoderarse de nuestros bienes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos el segundo intento de Labán de tratar de matar a Nefi y a su familia.
Afortunadamente, no sé qué tenía Labán con esto, o sea, como que le gustaba matar gente, no sé, bueno. Como a todos les decía, no te va a matar, pero bueno. Entonces, lo que pasa es que Nefi y sus hermanos se van, y ahí es donde los hermanos de Nefi se enojan y le pegan con varas. Y entonces el ángel llega y Nefi dice, bueno, yo voy solito, ¿no? Y tú sabes, pues, lo que pasó con Labán ese día, ¿no? Pero esto es interesante porque ahí había habido 2 intentos de asesinato de parte de Labán hacia la familia de Nefi. Y, de acuerdo a la ley del Señor, necesitamos 3, ¿cierto? Para poder corresponder de la misma manera en la que Él nos está atacando a nosotros. ¿Sí me explico? En la ley del Señor, Nefi necesitaría 3 intentos de homicidio de parte de Labán para él, para que entonces Nefi pudiera, pues, contestarle igual, ¿no? Y entonces, ¿por qué se mató a Labán? Si solo había habido 2 intentos en los que Labán había atentado contra la vida de Nefi o su familia. Quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Por qué es que Leí tuvo que salir de Jerusalén? ¿Tú recuerdas? En el versículo 20 del capítulo 1 de primer Nefi, es decir, al inicio del libro, Nefi nos dice que cuando los judíos oyeron a su papá hablar, es decir, a Leí, se irritaron contra él, sí, tal como contra los profetas de la antigüedad, a quienes habían echado fuera y apedreado y matado, y procuraron también quitarle la vida. Esto es súper interesante para mí porque algunos decimos que Nefi y Leí salieron de Jerusalén para buscar la tierra prometida, y lo interesante es que el Señor, o al menos el libro de Mormón, no registra nada sobre una tierra prometida, sino hasta que ya están en el desierto, cuando Nefi se lo revela en segundo Nefi 2, más bien, primer Nefi 2, ya con rumbo al final del capítulo. Pero cuando Leí sale del desierto, lo único que tenemos de información es que el pueblo estaba tratando de matar a Leí y a su familia. Ahora yo te tengo la siguiente pregunta. ¿Por qué Labán tenía las planchas? ¿Quién era Labán para que tuviera el privilegio de ser él quien cuidara esos sagrados escritos? ¿Por qué no estaban en casa de un sacerdote judío? O espera, ¿tal vez Labán era un sacerdote judío? Tal vez Labán, y esto es importante porque al él tener las planchas sagradas, parece ser que él definitivamente tenía un rol importante dentro de la religión y la ciudad. ¿Me explico? Parece ser que él formaba parte de estos líderes judíos que, como dice Nefi, trataron de matar a Leí. Si tal es el caso, entonces ya tenemos con claridad qué es lo que pasa. Labán y muchos judíos tratan de matar a Leí. Leí huye del desierto, regresan por las planchas, intenta Labán matar a Lamán, no puede. Después Nefi intenta venderle su oro a cambio de las planchas, pero entonces Labán los trata de matar otra vez. Ahí tenemos ya 1, 2, 3 intentos de matar a la familia de Leí. Y de acuerdo a la ley del Señor, ¿qué pasa después de esos 3 intentos? Cuando Nefi está entrando a la ciudad de Jerusalén y dice que se encuentra a Labán borracho, ahí tirado en el suelo, y él encuentra su espada, dice el relato en 1 Nefi 4:10, y aconteció que el espíritu me constriñó a que lo matara, pero dije en mi corazón, yo nunca he derramado sangre humana, y me sobrecogí y deseé no tener que matarlo. Y el espíritu me dijo de nuevo, he aquí, el Señor lo ha puesto en tus manos. La misma frase que usa en Doctrina y Convenios para hablar de qué pasa después de 3 agresiones que atentan contra tu vida. El Señor lo pone en tus manos. Sí, y yo también sabía, dice Nefi, que había intentado quitarme la vida y que él no quería escuchar los mandamientos del Señor y además se había apoderado de nuestros bienes. Y sucedió que otra vez me dijo el Espíritu, mátalo, porque el Señor lo ha puesto en tus manos. Es súper interesante que así como la ley está descrita en Doctrina y Convenios de que después de 3 intentos de homicidio el Señor lo pone en tus manos, y si tú regresas esos mismos intentos de homicidio y decides quitarle la vida a esa persona, estás justificado ante el Señor. ¿Por qué? Porque esa persona ha intentado matarte 3 veces y bendito el Señor que no lo logró. ¿Me explico? Pero no se arrepintió y siguió intentando quitarte la vida a ti y a tu familia. Y lo interesante es que esa misma regla y esos mismos principios los vemos muy parecidos aquí en primer Nefi. Labán
al parecer, había intentado matar a Lehi y su familia 3 veces. ¿Y qué pasó después de esas 3? Lo que le dijo el espíritu a Nefi: el Señor lo ha puesto en tus manos. Este es un caso bastante extremo. Yo quiero que entiendas que estamos hablando del caso de que alguien esté tratando de quitar tu vida. Esta es la ley de la guerra, la ley cuando alguien viene a matarte literalmente. Y esta es la ley del Señor. Cuando la persona no entiende 3 veces que yo no te quiero hacer nada y sigues intentando quitarme la vida, la ley del Señor es que pone al enemigo en mis manos. Y es mi decisión si decido perdonarle la vida o no. Y sea lo que decida, dice el Señor, es tu decisión. Yo no te voy a juzgar. Estás justificado, dice el Señor. Es tu rollo. Tú decídelo. Está en tus manos. No está en mis manos. Ya el Señor, si te das cuenta, todos estamos en las manos del Señor. Nuestra vida está en las manos del Señor. Bueno, pues en este momento el Señor te dice a ti: la vida de tu enemigo está en tus manos. Tú decídelo. Yo no lo voy a decidir. Eso es lo que hace el Señor. Y esa es la ley de la guerra. Ahora, este tema podría traer algunas confusiones, así que quiero aclarar algo muy importante justo ahora, ¿vale? Me cansé, fui muy rápido. El hecho de que te esté explicando que el Señor, al menos en su ley, contempla 3 intentos o 3 agresiones antes de ponerlo en tus manos, no es sinónimo ni significa que tú tengas que aguantar el abuso de alguien 3 veces. Estamos hablando nuevamente de circunstancias muy diferentes. Estamos hablando de cuando alguien o varias personas vienen con la intención de matarte. Ese es donde aplica la ley del Señor de estos 3 intentos. Pero cuando alguien solo está abusando de ti o te está tratando mal o de repente te agarra y te golpea, no estoy diciendo que tienes que aguantar 3 veces. Eso es muy diferente. Entonces, esta ley que sí aplica para la guerra, no aplica, o no, al menos el Señor no nos ha dicho que es lo mismo cuando alguien simplemente te está tratando mal. Entonces, el hecho de que te haya explicado, o al menos la ley del Señor diga que debemos esperar 3 intentos en esta situación de guerra, no es sinónimo y no significa que tengas que aguantar el abuso de una persona varias veces. Eso no significa, y no debe ser así, ¿vale? Para eso vamos a aplicar lo mismo, vamos a buscar diferentes escrituras de diferentes circunstancias y diferentes entornos y contextos para entender lo que el Señor realmente quiere decir en cuanto a cada circunstancia y cuál es su ley y nuestra creencia como miembros de la iglesia en cuanto a cada una de esas circunstancias. Doctrina y Convenio 134, versículo 11 dice lo siguiente: creemos que el hombre debe recurrir a la ley civil para exigir reparación de toda injusticia y agravio cuando sufre atropello personal o se difama o son violados los derechos de propiedad, donde existan leyes que le protejan de estas cosas. Voy a repetir cosas que para mí son claves. Decimos, creemos que el hombre, y le voy a agregar, y la mujer, debe recurrir a la ley civil, es decir, a lo legal, a nuestro Estado, a nuestro gobierno, para exigir reparación de toda injusticia y agravio. No dice reparación de la segunda, tercera, cuarta, no, dice reparación de toda injusticia. Cualquier cosa que sea injusta, nosotros creemos que como hombres y mujeres tenemos la responsabilidad de ir ante las autoridades y exigir justicia. Aquí ya no aplica el asunto de, ay, es que me estoy esperando hasta que lo haga 3 veces para que... No. Es muy diferente el hablar de la guerra al hablar de alguien abusando física, mental, emocionalmente de ti. Es muy diferente, ¿vale? Y entonces aquí está lo que creemos. Creemos que si alguien te está haciendo una injusticia, tú tienes, y yo tengo, y todos tenemos el deber de buscar la justicia y la reparación de dicho daño, de cualquier injusticia, de cualquier agravio, de cualquier atropello que se haga sobre tu persona. Y esto es importante porque por eso me preocupa el ejemplo de los antinefileitas. Y no que me preocupe, sino que otras personas lo interpreten mal. Porque podríamos tomar eso como ejemplo de que, pues vamos a dejar que nos maten, vamos a dejar que nos pisoteen. Y no, lo que dice aquí es que cuando una persona es atropellada, sufre atropello personal, dice esto. Eso es algo de lo que buscamos justicia. Esto no se queda así. El hecho de que los antinefileitas lo hayan decidido así es muy respetable y es su opinión. Y está muy bien, qué bueno. Pero la ley, o lo que creemos nosotros en Doctrina y Convenio 134:11, es que cualquier injusticia, cualquier atropello, debe ser reclamada la justicia a las autoridades. ¿Me explico? En eso creemos nosotros.
Y el versículo continúa: pero creemos que todo hombre queda justificado si se defiende a sí mismo, a sus amigos y propiedad y al gobierno y de los ataques y abusos ilícitos cometidos por persona alguna en tiempos de emergencia, cuando es imposible apelar inmediatamente a la ley y obtener amparo. Es decir, claro, si alguien viene y me golpea, y esto es importante porque, ¿sabes? La escritura dice pones la otra mejilla. Claro, eso quiere decir que no me voy a poner a pelear con él inmediatamente. Pero también Doctrina y Convenios nos dice, pero sí vas a buscar que se haga justicia. Oye, voy ante la autoridad, tal persona me está agrediendo físicamente. Y cada país tendrá sus leyes en cuanto, por eso Doctrina y Convenios dice, en cuanto a lo que tu país te proteja, ¿no? Entonces, ahí está el patrón. Si alguien me abofetea, no me voy a poner a pelear con él. Pongo la otra mejilla, vale, no estoy peleando contigo. Pero tampoco eso significa que no vaya a buscar justicia con las autoridades correspondientes. Y para finalizar, la escritura nos dice, y en dado caso que las autoridades no te den respuesta o que simplemente la agresión continúe y haya un estado de emergencia en el que no puedes apelar a la ayuda de la autoridad que debería protegerte, la escritura dice, creemos que el hombre está justificado para defenderse por sí mismo. Creemos en que nadie debe atropellar a nadie, nadie debe pisotear a nadie, en ningún momento. Eso es lo que creemos los santos de los últimos días. Y creemos que cada injusticia debe buscar un reclamo ante la ley. Creemos que todo eso debe reponerse. Cualquier agravio y cualquier injusticia debe buscar ser redimida o pagada. Lamentablemente a veces, como miembros de la iglesia, no tenemos tan presentes estos principios. Y les voy a contar de mis patoaventuras. Una vez, cuando yo era presidente de Escuela Dominical de la Estaca, me tocó ir a una reunión de maestros y líderes que yo iba para ver cómo se hacía. Más que nada porque la dirigía el presidente de Escuela Dominical del barrio y pues yo tenía que ver cómo él lo estaba haciendo para darle un poquito de feedback, instruirlo, ayudarle y todo eso. Y yo estaba ahí como alguien silencioso, ¿no? Estaba observando la junta y salió entre esa reunión un caso de una familia en el que, al parecer, por los comentarios que se escuchaban, tenía esta familia un caso de violencia física del padre hacia los hijos. Los hermanos empezaron a discutir si deberían compartir una escritura, si deberían tocar el tema con el hermano o mejor no, que el obispo debería hacerlo y no sé qué tanto. Y dijeron, ¿y por qué no le preguntamos al presidente que viene de parte de la estaca? Y yo dije, caray. Y entonces a mí me puso un poco helado, porque yo les dije, a ver, si estamos hablando de que hay una violación de los derechos y un abuso físico hacia los niños, no hay duda. Eso se debe reportar a las autoridades. No hay vuelta de página. Si es un delito y se reporta a las autoridades correspondientes. Y aquí es algo complicado porque obviamente nadie se sentiría cool denunciando a otra persona. Pero creemos en que toda injusticia debe buscar justicia y que para eso están las autoridades civiles. Y entonces a mí me preocupó un poquito porque quiero que pienses en situaciones, no sé qué tal estaba esta familia, la verdad es que los comentarios fueron también muy discretos, entonces yo no podía asumir si había violencia o no, lo único que les dije es, miren, no conozco la situación, pero si hay violencia, eso es algo que de entrada se denuncia. En cuanto a temas de las escrituras, y ya cambié el tema, ¿no? Pero es importante entender eso. De verdad, los santos de los últimos días creemos en que debe haber justicia y que por eso estamos en los gobiernos en los que estamos y por eso existe policía, juzgados, abogados, por eso existen, porque debe haber justicia, debemos buscar justicia. Esto es importante para mí porque he visto a personas dentro de la iglesia juzgar erróneamente en base a las escrituras, no sé cómo, estar juzgando a personas que están buscando justicia, de maneras tal vez no tan convencionales, pero la están buscando. Un ejemplo importante en mi país, en México, sería que el año pasado hubo bastantes marchas por partes de mujeres para exigir seguridad al gobierno. Algunas de estas marchas, y no por parte de todas las personas que marchaban, pero sí por algunas, incluyeron pues el vandalismo, si lo queremos poner así, de ciertos edificios y lugares. Si bien yo no digo que esté a favor de eso, también no entiendo a las personas, y quiero decir que está mal, a aquellas personas que están ocupando las escrituras santo de los últimos días para decir que eso está mal. ¿En qué sentido puedes decir que rayar un monumento exigiendo justicia está mal cuando el Señor nos dijo que incluso mataríamos personas para defendernos? Estamos en la búsqueda de justicia.
¿Me explico? Y el Señor dice, cuando alguien esté tratando de matarte a ti o a tu familia, te defenderéis incluso hasta la efusión de sangre. El rayar monumentos o salir a marchar está varios pasos atrás de derramar sangre. ¿Me explico? El Señor dio un gran margen de acción en cuanto a cómo buscar la justicia y cómo defender a los nuestros. Entonces, a mí me interesa mucho porque a veces nos inclinamos mucho por el lado del Amón y los antinefileitas. Ay, no voy a hacer nada y que el Señor a ver si me salva y a ver si mis hermanos se apiadan de mí, yo me voy a dejar matar. No, ya vimos que el Señor no tiene esa ley. Si ellos lo decidieron así es muy respetable y si tú lo decides así también es muy respetable y te apoyo con tu decisión. Sin embargo, el Señor nos ha dicho en qué momento sí tomar cartas en el asunto. Y nos ha dicho que son cartas muy serias. Cuando el Señor dice que incluso llegues a la efusión de sangre por algo, es porque es muy en serio. Entonces, yo no estoy aquí postulándome a favor o en contra de cierto movimiento. Lo único que estoy diciendo es que de acuerdo a la ley del Señor, cuando un cierto grupo de personas están tratando constantemente de asesinar a cierto grupo de otras personas, esas personas tienen el derecho de responder y de exigir, no solo buscar su justicia propia, sino también, como dice Doctrina y Convenios, buscar que la ley las ampare o les ampare y les cuide. Y si la ley no está respondiendo, dice Doctrina y Convenios, creemos que el hombre está justificado para actuar y buscar su defensa propia y que se le escuche. Necesitamos cuidarnos los unos a los otros. Repito, no estoy a favor o en contra ni postulándome nada ni de mí, ni del canal, ni de la iglesia a favor de un movimiento o en contra de un movimiento. Lo único que estoy diciendo es que de acuerdo a la ley del Señor, Él nos permite actuar para defendernos. Y no solo nos permite, nos manda. Él dice, defenderéis a vuestras familias hasta la efusión de sangre. Así que eso es actuar. El Señor nos manda a actuar y defender a los nuestros. Haciendo un gran resumen de las cosas que hemos visto en cuanto a la guerra, cuando ha habido agravios, cuando ha habido intentos de paz por nuestra parte y mostramos estas evidencias al Señor diciendo ya, Él vino 3 veces tratando de atacarme, yo ya le dije que no y Él no acepta y entonces la revelación vendrá. Esto en cuanto a pueblo como miembros de la iglesia, pero también estamos hablando de dentro de naciones. Cuando un país o un gobierno te está pidiendo que lo apoyes al defender la nación, estás justificado a los ojos del Señor. Y un punto totalmente importante, claro que la expiación es real y por supuestísimo que nos puede ayudar a sanar y a curar. Su efecto es real, pero eso no quiere decir que no haya leyes y que no haya injusticias que tengan que repararse de acuerdo a nuestra ley del país. Las personas, como dice Doctrina y Convenios, creemos nosotros que las personas debemos exigir reparación de toda injusticia y todo agravio. Las cosas no se quedan así. Y espero dejar este punto bastante claro porque lamentablemente por mi posición en el canal he llegado a escuchar a algunas personas que me cuentan de abusos eclesiásticos, abusos entre familiares o simplemente abusos de... no me gusta decirlo, pero abusos físicos. Y eso me parte el alma. Y Doctrina y Convenios nos enseña que nosotros creemos que a eso se le debe exigir justicia. Que ahí no nos andamos con rodeos de ay, voy a esperar tantas veces o tantos golpes. Esto no es así. La doctrina de la iglesia no es esa. Creemos en que toda injusticia debe ser presentada ante las autoridades correspondientes y buscar que se haga justicia. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando estamos enterados de esto, vemos que nuestra búsqueda de justicia de manera civil está apoyada por el Señor. Tenemos la aprobación de Él para hacer esto, y Él está con nosotros en esta decisión. Por otro lado, también es importante entender que una vez que se ha logrado la justicia a nivel civil y a nivel tierra aquí, mortalidad, también hay veces que las heridas de tal abuso o maltrato toman tiempo en recuperarse. Y claro que también el Señor puede ayudarnos en eso, definitivamente, pero quiero que se entienda que aunque se haya hecho justicia civil, y la persona esté pagando por su delito, también puede que tome tiempo que nosotros nos recuperemos de cualquiera que haya sido el abuso o maltrato que hayamos recibido. Y eso está perfectamente bien. Me gustaría recordarte que a pesar de toda la justicia que podemos lograr a nivel humanidad aquí en esta etapa terrenal, también hay un gobernante, hay un presidente o un rey, si quieres ponerlo así, eterno, que está velando porque en última instancia y en un contexto eterno, todo encuentre justicia. Por eso es que mandó a su Hijo. Por eso es que la misión del Salvador
es genial. Y aunque empezamos a hablar del video sobre guerra y abuso, podemos terminar regocijándonos una vez más en la misión y en la vida del Salvador, porque debido a Él, todo lo que no acaba de ser justo podrá ser justo en la vida venidera, porque debido a su obra y su servicio, el Padre puede asegurarnos, junto con Él, que todo tendrá justicia. Por eso podemos seguirnos maravillando una vez más de la obra de nuestro amado hermano mayor, Jesucristo. Mi corazón está dolorido, dentro de mí se oyen los lamentos de un alma triste que no haya consuelo en tanta oscuridad. Y es que siento como caigo lento. Si pudiera oiría lejos de todas las voces que me dan tormento sin final. Solo tú puedes sanar mis heridas. Muéstrame ya la salida. Solo tú puedes llenar el vacío que cargo cuando siento frío. Tomaré mi cruz, pero dame de tu luz. Te pido me perdones. Muchísimas gracias por estar en este episodio de Tesoros en las Escrituras. Es un tema extenso y bastante complejo porque involucra muchísimas circunstancias y contextos diferentes, pero espero que este video te haya ayudado a conseguir algunos conceptos generales y principios que el Señor enseña a través de sus profetas en cuanto a dichos temas. Espero que este video te haya ayudado a entender que el poner la otra mejilla no significa dejarte pisotear por otras personas. El poner la otra mejilla significa no ponerte al tú por tú con él, no ponerte a cachetear uno al otro, y para mí es muy importante. Porque a mí me da tristeza cuando una persona se deja pisotear solo porque cree que es la manera correcta. Y si lo siente y entiende todos estos principios, al final es tu decisión. Pero hay muchas personas que toman esa decisión desinformadas pensando que esa es la manera en la que Dios espera que siempre se comporten. El ejemplo de la Moni fue genial, pero no por eso quiere decir que todos tengamos que dejarnos pisotear y matar por otras personas cuando nos agredan. Espero te haya ayudado muchísimo. Por favor, déjame en los comentarios de lo que aprendiste. Tal vez si tienes alguna duda también ponla ahí. No sé si tendré la respuesta, pero entre todos podemos ayudar. Y postéame por favor tus opiniones sobre estos temas que tocamos. Son temas muy delicados, pero espero podamos aprender los unos de los otros. Así que por favor déjame en la caja de comentarios qué piensas sobre estos temas de la guerra y el abuso y cómo los santos deberíamos responder ante ellos. ¿Qué más te puedo decir? Pues nada más, yo soy Braulio Sánchez, esto fue Tesoros en las Escrituras, una semana increíble, un capítulo más maravilloso y pues gusto en verlos, nos vemos la semana siguiente.